Trigonometría. Unidad 2. Trigonometría analítica. Actividad 6. Ecuaciones trigonométricas cuadráticas. Como hemos visto, para resolver una ecuación trigonométrica, pues tenemos que hacer uso de grupos de identidades recíprocas, de división, pitagóricas y de suma y diferencia de ángulos para convertir la ecuación trigonométrica a una de las tres formas básicas referidas al seno, coseno o tangente. Pero para hacerlo, aparte de usar las identidades trigonométricas, tenemos que hacer uso de los procedimientos algebraicos de solución de ecuaciones lineales y en este caso de solución de ecuaciones cuadráticas también. Recuerda que cuando tienes una ecuación cuadrática, hay tres métodos para resolverlo. De los tres vamos a usar únicamente el método de factorización por ser el método más rápido y directo de resolver una ecuación. Es decir, no vamos a trabajar con lo que es el método del TCP o el método de la fórmula general para resolver una ecuación trigonométrica cuadrática. Solamente vamos a utilizar factorización. Y factorización puede ser factor común, factorización de binomios en diferencia de cuadrados, suma de cubos, resta de cubos, factorización de trinomios cuadrados perfectos, trinomios x cuadrada y trinomios ax cuadrada. Y la otra forma de factorización que está pendiente por ahí dentro de las básicas es la de factorización por agrupación. Ejemplo. Encuentra el conjunto solución de esta ecuación, que es una ecuación trigonométrica y además es cuadrática. Por ser cuadrática y por tener solamente dos términos, hay que entender que es una ecuación cuadrática incompleta, que en álgebra definimos como ecuación cuadrática pura. Este tipo de ecuaciones cuadráticas que son puras, se resuelve por despeje nada más, por transposición del término de -3, el transposición del factor que es 4, y la transposición del operador que es un cuadrado, su transposición es una raíz precedida de su bendición, más, menos. La raíz de 3/4 radicalizado por el conflicto de la raíz y la fracción, que la raíz no quiere viviendo adentro de la raíz una fracción, expulsa la fracción, se separa raíz del numerador, raíz del denominador, y tengo esta forma que es la forma básica para esta ecuación. Este caso es diferente a cualquiera de los que hayamos visto anteriormente porque el signo de la constante es positivo y también es negativo. Recuerda que el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante y negativo en el segundo y cuarto cuadrante. Es decir, para obtener la solución de esta ecuación tenemos que considerar que la función coseno está ubicada, es positiva y negativa, pues en los cuatro cuadrantes. Entonces los signos los vamos a quitar, los mandamos a los cuatro cuadrantes por despeje de x, por transposición de su operador, que es coseno, se hace la transposición como el arco coseno de raíz de 3 entre 2 que te va a devolver la calculadora un sexto de pi, si está programada para operar los ángulos en radianes. Este valor también se puede usar encontrar con la calculadora o se puede recordar que el coseno de este ángulo, un sexto de pi, es el que nos da el valor de raíz de 3 sobre 2. Por la razón de valores notables de funciones trigonométricas, que pueden ser ángulos agudos o ángulos cuadrantes. Es un ángulo agudo, un sexto de pi. Bien, este es el ángulo agudo ubicado en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, pues es el mismo. En el segundo cuadrante se obtendría por la diferencia de pi menos un sexto de pi, que te da 5 sextos de pi. En el tercer cuadrante se obtendría el ángulo que parte del eje X, el origen, hasta el lado terminal del ángulo. En el tercer cuadrante se obtendría por la suma
de pi más un sexto de pi, que te da 7 sextos de pi. Y la cuarta solución posible, en el cuarto cuadrante, se obtiene por la diferencia de 2pi menos un sexto de pi, que es 11 sextos de pi. Este resultado, pues, escribe todas las soluciones ordenadas de menor a mayor. Vamos a encontrar ahora la solución de esta ecuación cuadrática, ecuación trigonométrica y cuadrática. Pero tiene dos términos, el cuadrático y el término lineal. Le hace falta el término independiente, es decir, esta es una ecuación cuadrática incompleta que por carecer del término independiente, que es una constante, se le llama ecuación cuadrática mixta. Y este tipo de ecuaciones cuadráticas se resuelven por factorización en factor común, que es seno de x. Se factoriza la ecuación. Cada factor de manera independiente se iguala con 0. Seno de x igual a con 0. Por despeje de x, la calculadora solamente te va a devolver un solo valor, que es 0. Pero recuerda que este 0 es uno de los valores donde la función seno en ángulos cuadrantes te da como resultado 0, pero no es el único valor. Cuando tienes seno de x igualado a 0, que es un valor notable de un ángulo cuadrante, a 1 o a menos 1, que son los valores de las funciones trigonométricas notables de ángulos cuadrantes, las soluciones completas se obtienen de la tabla. Hay que recordar que en la tabla deben de aparecer tres ángulos diferentes, 0, pi y 2pi. Esta es la primera solución del primer factor, que es seno de x igualado con 0. La segunda solución se obtiene cuando se iguala el segundo factor a 0. Por transposición de términos y del factor, obtengo esta ecuación trigonométrica en su forma básica. Ahora, este signo negativo lo enviamos a donde la función seno es negativa, que es el tercer y cuarto cuadrante. Por transposición del operador, x va a ser igual al arco seno de un medio, que es igual a un sexto de pi. Este es el ángulo agudo ubicado en el tercer y cuarto cuadrante. Se obtendría por la suma de los resultados, se obtendrían por la suma de pi más un sexto de pi, que es 7 sextos de pi, en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante es 2pi menos un sexto de pi, que es igual a 11 sextos de pi. Ahora, estas dos soluciones junto con estas tres se escriben como resultado, pero se ordenan de menor a mayor. El ángulo más pequeño de estos 2, 3, 4, 5, el más pequeño es 0. Después le sigue pi, después le sigue 7 sextos de pi, 11 sextos de pi y 2pi. Este ángulo, recuerda que lo tienes que ubicar en los cuadrantes, no es una posible solución, un sexto de pi. Son x1 y x2. Ejemplo 3. Encuentra la solución, en conjunto solución de esta ecuación cuadrática, que como puedes, ecuación trigonométrica cuadrática, que como puedes ver está completa, tiene el término cuadrático, tiene el término que se considera trigonométrico lineal y el término independiente. Por ser una ecuación cuadrática, esta se iguala con 0 y se resuelve por factorización. Esto corresponde a una forma de un trinomio ax cuadrada. Su factorización consiste en abrir dos paréntesis, colocar dos divisiones y colocamos al inicio de cada paréntesis 4 coseno de x, el signo más por menos es menos. Los números que multiplicados dan como resultado menos 12 y sumados 4 son más 6 y menos 2. Es una ax cuadrada.
Se multiplican los extremos, es menos 12. Tenemos que buscar los números que multiplicados dan menos 12 y sumados más 4. Y se divide entre dos factores de 4. 2 por 2 es igual a 4. De tal manera que la división término a término sea exacta para que ésta se simplifique. Cada factor se iguala con 0 para continuar con la solución de esta ecuación trigonométrica cuadrática. Entonces, de igualar el primer factor con 0, por transposición de términos y del factor, obtengo esta ecuación, esta forma básica, que si tú la calculas como x igual al arco coseno de menos 3 medios, la calculadora te va a devolver un error, porque este valor del coseno está fuera de rango. ¿A qué me refiero? Recuerda que los valores de la función coseno, la onda coseno, oscila entre menos 1 a 1. Su rango va de menos 1 a 1, o su contradominio, rango o contradominio, va de menos 1 a 1. Y este valor está fuera de rango. Por eso es que no existe la solución de esta ecuación. No obtengo ninguna solución de igualar este factor con 0. Al igualar el segundo factor con 0, entonces, por transposición de términos y transposición de factor, obtengo esta forma básica, donde el coseno es positivo, es en el primer y cuarto cuadrante. X va a ser igual al arco coseno de un medio que es igual a 1/3 de pi. Este ángulo ubicado en el primer y cuarto cuadrante me da las dos posibles soluciones de esta ecuación, que es 1/3 de pi y 5/3 de pi. Ejemplo 4, aunque aquí diga 8. Encuentra el conjunto solución de esta ecuación trigonométrica. Es cuadrática y aparte de que es cuadrática, tiene dos funciones trigonométricas diferentes. Bien, como tiene dos funciones trigonométricas diferentes, implica que tenemos que usar identidades para convertir esta ecuación cuadrática a una sola función trigonométrica. En este caso, yo voy a utilizar la identidad cuadrática para sustituir coseno cuadrado por su identidad cuadrática, que es 1 menos el seno cuadrado. Aquí, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. En el lado derecho de la ecuación, multiplico 2 por seno de x y 2 por 1. Y ya pude lograr que esta ecuación esté referida a una sola función trigonométrica, que por ser cuadrática se iguala con 0 para resolverla. Seno cuadrado se mueve por transposición de términos al lado derecho, te queda positivo, esto te queda positivo, el 1 por transposición al lado derecho te quedaría menos 1 con 2, 2 menos 1 es igual a 1. El 0, que está a la izquierda, lo quito y lo muevo al lado derecho para hacer una presentación de la ecuación cuadrática de una forma más nice. Bien, esta es una ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática, trigonométrica cuadrática. Pero corresponde a un TCP, porque los signos del primer y del tercer término son positivos, las raíces son exactas y el doble producto de sus raíces corresponde exactamente al segundo término. De esta forma se factoriza este trinomio cuadrado perfecto, abriendo un paréntesis, colocando la raíz del primer término, el signo del segundo y la raíz del tercero, y esto se eleva al cuadrado. Por transposición de este operador, que es cuadrático al lado derecho, tendría que enviarlo como una raíz, presidido de su bendición más menos, pero en el caso de 0, a 0 no le importa si es positivo o negativo, o sea, simplemente es 0. Por transposición del término, seno de x es igual a menos 1. Este valor de menos en el seno, cuando es menos 1, 0 o 1, es el valor de un ángulo notable que es cuadrante. La solución o las soluciones se tienen que obtener de la tabla o de la memoria. Para ello, el único valor que existe en el ángulo para que el seno de ese ángulo sea menos 1
La calculadora te lo puede devolver y la tabla también. Solamente hay un ángulo, que es 3 medios de pi, que es 270 grados, por cierto. Y es el único resultado de esta ecuación trigonométrica cuadrática. Bien, en lo que respecta a solución de ecuaciones trigonométricas, existen otro tipo de ecuaciones trigonométricas que implicaría usar otras identidades como son identidades de mitades de ángulo y de ángulos doble, pero vamos a limitar este curso solamente, estoy limitando el curso a trabajar con ángulos simples o con ángulos en suma y resta de ángulos, no con ángulos dobles ni con mitades de ángulos. Y hay un grupo más de identidades que también estoy omitiendo, como son identidades de suma producto o de producto suma, a los cuales me limito dada la complejidad que tiene este tema. Estoy procurando mantenerlo de la manera más simple, más ligera, para efectos de trabajo virtual y para efectos de evaluación. Pero si observas las series del material del libro, vas a encontrarte con ejercicios y ejemplos que son mucho más complejos. Para poderse resolver, se tendría que utilizar otros grupos de identidades que no hemos trabajado, nos hemos limitado a trabajar las formas básicas de identidades. Entonces, vamos a cerrar esta unidad únicamente con lo que corresponde a este tipo de ecuaciones en donde los ángulos son simples o a lo mucho es una suma o resta de ángulos el argumento del operador de una función trigonométrica.